¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a los medios comunitarios. En esta ocasión nos acompaña Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, para conocer los detalles de las mesas técnicas que la organización sindical ha mantenido con el Ministerio del Trabajo. Esto con el fin de tratar algunas reformas a varios acuerdos ministeriales relacionados con la negociación colectiva. Así que damos paso a nuestro invitado de hoy. Buen día, Edwin. ¿Cómo está? Bienvenido a los medios comunitarios. Buenos días, un gusto estar con Corape. Un saludo a quienes nos siguen por este prestigiosa red. Gracias también, Edwin, por acompañarnos el día de hoy. Empecemos esta entrevista con el tratamiento a estos acuerdos ministeriales. En este caso es el acuerdo ministerial 080 y también el 054. Cuéntenos un poco acerca de qué trata cada uno de estos acuerdos y también cuál es la propuesta de reformas que ustedes han presentado en estas mesas técnicas. Bueno, cabe mencionar a la ciudadanía que en estos últimos 3 semanas la ministra de Trabajo ha enviado varios acuerdos ministeriales, entre estos del 080 sobre el tema del plazo de la entrega de los contratos colectivos, que más son temas del que vemos de forma, es decir, de acortar los plazos de presentación y de dictamen del Ministerio de Finanzas sobre el contrato colectivo, pero el otro, el 054, que es la reunión que tuvimos ayer, nos parece importante, donde el PUD hizo una propuesta y entregó la propuesta al Ministerio del Trabajo y a todos los compañeros de las otras centrales sindicales, y se acogió esta propuesta del Frente Unitario como una propuesta base para ir discutiendo el acuerdo ministerial 054, que permitiría descongelar los sueldos salariales que tienen varias organizaciones sindicales en sus contratos colectivos por más de 7, 8 años en muchos de los casos, pero también hay una discusión sobre el tema de la dispersión que existe en el tema de los nombramientos de los cargos que tienen tanto servidores públicos como trabajadores que están ligados al Código de Trabajo. Ahí también hay algunos aspectos que se tienen que arreglar y mejorar, puesto que hay una dispersión o no hay una estandarización del criterio del cómo se cataloga a un trabajador, si está en el Código del Trabajo o está en la LOCEP. Son aspectos también que son fundamentales y que se van a poder tratar. En el tema del 054, nosotros consideramos que los trabajadores que han estado ya congelados desde el 2015, estaban congelados sus salarios, con esto habría una posibilidad de mejorar las condiciones de sus salarios y de los beneficios económicos, descongelando esta posibilidad y mejorando el ingreso que sea acorde a lo que hoy significa el poder adquisitivo, y con una canasta básica que ya sobrepasa los $800. Entonces, aspiramos que esta primera reunión de la mesa técnica, que ya fue acogido, como digo, por todas las centrales sindicales, en la que entregamos la propuesta y aspiramos también recibir algunas recomendaciones de los otros compañeros de las centrales, con el fin de que en el mes de junio, después del regreso de Ginebra de la señora ministra, podamos ver cuáles son los puntos que se deben ir arreglando para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores del sector público que están ligados al Código de Trabajo, y también de los servidores públicos que están en la LOCEP o en la LOI. Justamente leyendo un poco acerca de esta propuesta de reformas por parte del FUD y el resto de organizaciones sindicales, me llamó un poco la atención un apartado correspondiente al acuerdo ministerial 054, en donde se señala el subsidio familiar del 1% del salario básico unificado, y en la propuesta de las organizaciones sindicales existe este requerimiento o tal vez esta solicitud de aumentar al 3%. ¿Puede explicarnos un poco a qué se debe, de qué se trata este subsidio familiar? A ver, el subsidio familiar forma parte de la remuneración, es decir, los rubros de remuneración, que es el sueldo, las horas extras, el subsidio familiar, el subsidio de antigüedad, todos han estado congelados y ligados al salario del 2015. Es decir, cuando usted solicitaba un aumento salarial a tal o cual subsidio o aumento salarial, tenía un techo que cumplir. Por ejemplo, en el subsidio familiar no podían subir más de 50 centavos.
Entonces, eso ya estaba ligado al salario del 2015. Entonces, eso era una deformación porque cuando ya llegó a 50 centavos ya no le podían subir más los siguientes años y así han estado durante 7 años. Entonces, ese subsidio familiar equivale al porcentaje que se les da a los trabajadores por cada carga familiar que tienen. Entonces, si usted tiene 3 cargas, recibía $1.50 por cada mes en su remuneración. Eso significa el salario, perdón, el subsidio familiar. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es el 3%, pero ya al salario no del 2015, sino al salario actual. Entonces, esos son temas que se están planteando en el debate para poder, como digo, discutir y ver los aportes también que den los compañeros de las centrales. Dentro de estas conversaciones que tuvieron con la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, también solicitaron al ministerio mantener reuniones para tratar ciertos casos graves de vulneración a la libertad sindical. ¿Cuál fue tal vez la respuesta o el pronunciamiento de las autoridades ante esta situación que ha vulnerado de cierta ocasión o de cierta manera los derechos de los trabajadores a tener esta libertad sindical? No, nosotros estamos preocupados porque acuérdese que en esta conferencia de la OIT, el país por cuarta ocasión es llamado a lo que nosotros decimos al banquillo de los acusados. Es decir, que por cuarta vez el Ecuador no ha escuchado las recomendaciones que ha hecho la OIT en cuanto a las denuncias que se han hecho de quejas que se han enviado a la OIT de parte de las centrales sindicales, como es la persecución sindical a dirigentes sindicales, como en el caso, por ejemplo, de la CEDOCU, tenemos a los compañeros David Almeida, que es uno de los compañeros que por el tema de haber denunciado la venta del campo Sacha fue sacado con visto bueno de su puesto de trabajo y está siendo también enjuiciado. Hay una persecución política más que laboral, porque no cumplía ninguno de los puntos o requisitos para sacarle como un visto bueno, no había nada de este asunto y más bien fue una decisión política de retirarlo de su puesto de trabajo. El otro caso que tenemos es de Arca Continental, de los trabajadores que hicieron un sindicato y que hace 2 años han venido siendo despedidos solo los trabajadores del sindicato por haber formado el sindicato. En este caso estamos también reuniéndonos con trabajadores del Perú, donde también está Arca Continental, y va a ser una denuncia regional, es decir, de los dos países hacia esa empresa, y que aquí el Ministerio del Trabajo, pese a las denuncias, no ha agilitado las inspecciones que nosotros hemos solicitado y no se ha podido frenar. Más de 100 trabajadores despedidos de manera masiva y poco a poco se han ido retirando a más trabajadores hasta un número ya que está por desaparecer, el número de compañeros que formaron el sindicato, lo que se ve una grave violación a los derechos de las convenciones del convenio 87 sobre libertad sindical. Y lo que estamos reclamando es que el gobierno debería haber intervenido desde el momento en que se vino a ver. Los otros casos de libertad sindical, el caso de Exprosen, que después de una huelga quedaron en empezar el proceso de negociación colectiva, no han culminado. Hay el caso de los trabajadores de palmeras, de las palmeras, que también están en estos problemas de libertad sindical, y así muchos otros de los casos de negociación colectiva que el Ministerio de Finanzas no ha dado paso para que se firmen los contratos colectivos. Todos estos casos le hemos pedido también a la ministra reuniones por central sindical para ir viendo los casos específicos, pero más allá de eso consideramos que el gobierno tiene que dar una respuesta a que se mejore la sindicalización en el país, que eso dice la Constitución, que el Estado promoverá para que se puedan mejorar las condiciones para ser sindicatos. Acuérdese usted, tenemos apenas el 3% de organización sindical. De ese 3%, apenas del 1.20% o 25% tienen negociación colectiva y el resto está desprotegido. Entonces, esa es la realidad del país, mientras que en otros países de la región incluso sobrepasan el 15, el 16%, aquí todavía hay un deterioro de la organización sindical, un ataque a la libertad sindical, y esos son temas que nos parece importante tratarlo, no solo con la ministra, sino tratarlo a nivel de la OIT, y esperamos que las recomendaciones que se haga esta vez en la OIT sean acogidas. Hemos pedido también que venga una comisión de especialistas de la OIT
para que venga una misión de contacto, que se lo llama así en la OIT, para que venga y constate los temas de violación de los derechos de los trabajadores al derecho a la organización y a la negociación colectiva. Edwin, solo para tener un poco más clara la idea y también para que la ciudadanía conozca cuáles son los beneficios y esta promulgación del contrato colectivo, cuéntenos un poco cuáles son los beneficios de tener esta contratación colectiva y estas negociaciones también colectivas, por favor. A ver, la negociación colectiva es un convenio internacional mundial que se le cataloga en el convenio 98. El convenio 98 permite que los trabajadores que se hayan organizado en sindicatos tengan la posibilidad de acceder a negociar bilateralmente con su empleador para poder mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales, incluso de estudios que puedan tener los trabajadores, que tienen derecho los trabajadores. Entonces, una negociación bilateral. Al ser una negociación bilateral, se ponen de acuerdo con el empresario negocia con el trabajador y se dan los beneficios que se pueden llegar a acuerdos y a consensos entre el empleador y el trabajador. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? No hay muchos sindicatos o hay sindicatos que no les permiten negociar no les permiten la contratación colectiva porque aquí hay un requisito que se necesita tener la mitad más uno del total de los trabajadores de la empresa para tener negociación colectiva, lo que dificulta la negociación colectiva, porque cuando uno hace sindicato con mínimo 30 personas que determina la ley y uno accede a que los compañeros empiecen a afiliar, las empresas les empiezan a despedir a los sindicalizados, a contratar más trabajadores nuevos, lo que impide que tengamos el 50% más uno. Ese es uno de los defectos que tenemos. Pero tener la negociación colectiva significa, de alguna manera, eh, ir a la repartición de la riqueza que los trabajadores han ejecutado pues mediante su trabajo, es decir, una repartición de la riqueza de acorde al esfuerzo que han hecho los trabajadores, es el reconocimiento al trabajador por el esfuerzo que ha hecho en tal o cual empresa. Eso significa la negociación colectiva, da un poco mayor de libertad a los trabajadores y a los empleadores de negociar. Aquí, en cambio, en el sector público hay un filtro que se llama Ministerio de Finanzas, que a pesar de ponernos de acuerdo con el empleador, el Ministerio de Finanzas no da los recursos. En el sector privado, en cambio, pasa lo contrario, ahí no permiten, en cambio, tener negociación colectiva por estos aspectos que le digo, de persecución sindical, de eliminar a trabajadores que están en el sindicato para no llegar a tener la negociación colectiva, y muchos trabajadores de empresas, sobre todo privadas, no tienen esta facilidad y son despedidos, son perseguidos y tienen salarios incluso que son menos del salario básico. En el caso de los azucareros en Loja, están ganando menos del salario básico teniendo negociación colectiva. Entonces, esto pasa porque no hay un control del Ministerio del Trabajo en relación a a que se cumpla la negociación colectiva en las empresas y no hay la falta de inspecciones ha debilitado el tema de los derechos, de los reclamos de los derechos de los trabajadores. Edwin, antes de finalizar esta entrevista, quisiera saber qué va a pasar con esta propuesta de reformas a los acuerdos ministeriales, que como lo señalaba usted, pues ya se van, digamos, dar a esta etapa de debate para poder continuar con el proceso. Quisiera saber cuáles son estos pasos con los cuales se continuará estas reformas o los acuerdos y también luego de esta mesa técnica tal vez existen otras, cuáles han sido tal vez estos, digamos, acuerdos que se han quedado con el Ministerio del Trabajo. A ver, nosotros ya dimos el primer paso, que fue el entregar la propuesta, el FUD entregó la propuesta al Ministerio del Trabajo e hicimos conocer a las demás centrales sindicales. Lo bueno es que las centrales sindicales, en su mayoría, unánimemente, acogieron la propuesta del FUD para irla debatiendo en virtud del documento que entregamos. Eso, por ejemplo, es un avance porque permite tener un documento base para poder generar y mejorar las propuestas que hemos hecho en base a eso. El Ministerio de Trabajo acogió esta propuesta del Frente Unitario y de las demás centrales sindicales que se unieron
Y eso da la medida de que después, en el mes de junio, después de que regrese la ministra de la OIT, podamos tener una primera reunión ya con los acuerdos consolidados de las demás centrales, con los aportes al documento de las demás centrales, y empezar una discusión y un debate en el donde estará en otra etapa de la discusión, tendrá que estar el Ministerio de Finanzas, porque se trata de la negociación colectiva del sector público. Entonces ahí tendremos que hablar con el Ministerio de Finanzas para ver el por qué ellos sostienen el tema de los presupuestos para que no se paguen o no se acojan a la negociación que ya se ha realizado con los empleadores. Entonces ahí tendremos que dar una explicación y el tema del presupuesto de las empresas, que eso sí va a demorarse un poco más, pero consideramos que es necesario que esté presente también el Ministerio de Finanzas para que nos dé sus criterios y debatirlos y de acuerdo a eso mejorar las condiciones económicas que tienen los trabajadores que tienen negociación colectiva en el sector público. Muchísimas gracias, Edwin, por compartir con nosotros detalles de lo tratado en estas mesas técnicas con el Ministerio del Trabajo. Así que le agradecemos mucho por compartir con nosotros esta explicación y también cómo se han dado tratamiento a estos acuerdos ministeriales. Muchas gracias a ustedes también. Y con esto, amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Pero antes, les invitamos a seguir conectados a través de nuestro canal de YouTube y también a seguirnos en nuestras redes sociales como @Corape Digital TV.